Mi muy querido hermano y amigo, hermana, amiga, agradezco a Dios por cada uno de ustedes y por continuar escuchando y compartiendo las reflexiones bíblicas. Una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el mundo y la iglesia. Recuerde visitar y suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos, todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Antes de reflexionar en este pasaje bíblico, como está relacionado con el tema, ¿qué es la teoría del materialismo? El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, lo que produce un cambio cualitativo, y como cristiano evangélico debemos tener cuidado con la influencia del materialismo. Ser mayordomos de los bienes materiales implica centrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El mundo es uno de los peligros, podría decir, del cristiano evangélico. Hasta el día de hoy, el cristiano no ha podido nunca evadirse de la obligación de ser diferente del mundo. Y en este pasaje leído, Juan ve las cosas como siempre las veía, en blanco y negro. Esta es una cuestión en la que no cabe la neutralidad, o se ama el mundo o se ama a Dios. Jesús mismo lo dijo: nadie puede servir a dos amos. La decisión definitiva sigue siempre la misma, sigue siendo la misma. ¿Vamos a aceptar los principios del mundo o los de Dios? En estos versículos leídos de 15 al 17 de 1 de Juan capítulo 2, tenemos una fuerte advertencia contra el mundo y sus falsos caminos. Quizá esto se dirija en primer lugar a los jóvenes, para los que el mundo a menudo tiene una intensa atracción, pero es una advertencia que se aplica a todo el pueblo del Señor. El mundo aquí no es una referencia al orbe en el que vivimos, ni a la creación natural que nos rodea. Designa más bien al sistema que el hombre ha erigido en un esfuerzo por hacerse feliz sin Cristo. Puede incluir el mundo de la cultura, el mundo de la ópera, del arte, de la educación, en suma, cualquier círculo en el que el Señor Jesús no es amado ni bien acogido. Alguien lo ha definido como la sociedad humana hasta allí donde está organizada en base de principios falsos y caracterizada por deseos bajos, valores falsos y egoísmo. Ahora bien, se nos advierte con claridad que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, por la sencilla razón de que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre. Todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Los deseos de la carne se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza. La codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que puedan surgir de lo que vemos, y la soberbia de la
la vida es una impía ambición de propia exhibición y de propia gloria. Estos tres elementos de mundanalidad se ilustran en el pecado de Eva. El árbol era bueno para comer, esto es los deseos de la carne. Era agradable a los ojos, esto es la codicia de los ojos. Era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, esto describe la soberbia de la vida. Así como el diablo se opone a Jesucristo y la carne es antagonista, o sea, opuesta del Espíritu, así el mundo es contrario a nuestro Padre Celestial. Los apetitos, la avaricia y la ambición, todo esto no proviene del Padre, sino que tiene su origen en el mundo. La mundanalidad es el amor por las cosas pasajeras. El corazón, la mente humana nunca puede hallar satisfacción en cosas. El mundo pasa y sus deseos. Cuando un banco está en peligro de quiebra, la gente inteligente no va a depositar su dinero allá. Cuando los cimientos se resquebrajan, los constructores inteligentes no prosiguen. Concentrarse en este mundo es como poner en orden las sillas de la cubierta del Titán. Y así, las personas inteligentes no viven para un mundo que se está desvaneciendo. Es la voluntad de Dios la que nos guarda de la tentación de todo aquello que pasa. De pasada fue el versículo que marcó la vida de Moody, el gran evangelista, y está inscrito en su lápida: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se cuenta que en un siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista, y el sabio rápidamente también preguntó: ¿y dónde están los suyos? Los míos, se sorprendió el turista. Pero si yo aquí estoy solamente de paso, yo también, concluyó el sabio. O sea, yo estoy de paso. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, los versículos 26 al 33, Jesús nos invita a reflexionar sobre las prioridades de nuestra vida. Y voy a leer ese versículo 25 y 26, Lucas 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, no paz sino espada. Grandes multitudes seguían al Señor Jesús. La mayoría de maestros se habrían sentido entusiasmados ante un interés tan extendido, pero el Señor Jesús no estaba buscando a gente que le siguiera por curiosidad y sin un verdadero interés sincero. Estaba buscando a los que estuviesen dispuestos a vivir una vida devota y apasionada por Él, e incluso a morir por Él si ello era necesario. Y de esta manera comenzó a escoger a la multitud, presentándole las exigentes condiciones del discipulado. En ocasiones, el Señor Jesús atraía a los hombres a sí mismo, pero cuando hablo de hombres, también a las mujeres, pero después que comenzaban a seguirle, los cribaba, y esto es lo que vemos sucediendo aquí. Primero dijo a los que le seguían que para ser verdaderos discípulos habrían de amarle de manera suprema. Jamás sugirió que los hombres deberían tener un acerbo, o sea, cruel odio en sus corazones contra su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Las palabras de nuestro Señor deben ser comprendidas como una figura de lenguaje en la que los resultados visibles de su venida son enunciados como el propósito aparente de su venida. Dice el versículo 34 que no vino para traer paz a la tierra, sino espada. En realidad, así
que vino para hacer la paz, según Efesios capítulo 2, 14 al 17, vino para que el mundo fuese salvado por él. En el versículo 14, que Jesucristo es nuestra paz. En el versículo 15, Él hizo la paz. Ahora descubrimos que Él vino y anunció la paz. ¿Cuándo y cómo vino? Primero, vino personalmente en resurrección. Segundo, vino representado por el Espíritu Santo. Él anunció la paz en resurrección. De hecho, paz fue la única de las primeras palabras que anunció después de haber resucitado de los muertos. Luego envió a los apóstoles en el poder del Espíritu Santo y anunció la paz por medio de ellos. Las buenas nuevas de la paz fueron anunciadas a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, en un cumplimiento lleno de la gracia de la promesa de Dios en Isaías capítulo 57, versículo 19. Regresando a Mateos capítulo 10, esos versículos 34 al 39. Pero aquí en estos versículos, el punto aquí es que siempre que alguien se hace su seguidor, sus familiares se volverán en contra de ellos. Un padre convertido se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Una madre cristiana con la de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo será aborrecida por su nuera no regenerada. De modo que a menudo se ha de hacer una elección entre Jesucristo y la familia. No puede permitirse que los vínculos de la naturaleza aparten a un discípulo de una absoluta adhesión al Señor. El Salvador ha de tener una absoluta precedencia sobre el padre o la madre, el hijo o la hija. Uno de los costos del discipulado es experimentar tensión, luchas y alineación con la propia familia, y esta hostilidad es a menudo más acerba que la que se encuentra en otras áreas de la vida. Pero hay algo que es incluso más eficaz para privar a Jesucristo del puesto que le corresponde de derecho que la misma familia: el amor a la propia vida, por lo que Jesús añadió: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz naturalmente era un medio de ejecución. Tomar la cruz y seguir a Jesucristo significa vivir con tal consagrado abandono a Él que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. No se demanda de todos los discípulos que pongan sus vidas por el Señor, pero todos están llamados a valorarlo a Él hasta el tal punto que no consideren sus vidas preciosas para sí mismo. El amor de Jesucristo ha de dominar el instinto de la autoconservación. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Jesucristo la hallará. La tentación es aferrarse a la propia vida intentando evitar el dolor y la pérdida de una vida de entrega total, pero este es el peor desperdicio de la vida: malgastarla en la gratificación del yo. El mayor uso de una vida es gastarla en el servicio de Jesucristo. Quien pierda su vida en consagración a Él la hallará en su verdadera plenitud. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.